Hola chicas y chicos, espero que se encuentren súper bien. Eh, Estoy haciendo este video para comentarles un poquito lo que vamos a realizar en esta segunda semana de trabajo de esta unidad número 2, ¿ya? Situándonos siempre desde que esta unidad número 2 refiere exclusivamente a lo que son las comunidades especializadas. Ya, pero en esta ocasión vamos a obviamente continuar con el trabajo, pero retomando un aspecto que se nos quedó pendiente de la unidad 1 y que tiene que ver con los organizadores gráficos, ¿ya? Más adelante viene una explicación para contextualizar un poco sobre esto y para darles a entender también qué es lo que tienen que hacer en esta clase, en esta actividad. Pero primero vamos a retomar lo que ustedes mismos realizaron la semana pasada, que la profe ahí les escribió, ¿cierto?, las felicitaciones porque en su mayoría los trabajos cumplieron a cabalidad con lo que se estaba pidiendo, que era básicamente un primer acercamiento a lo que son las comunidades especializadas en este caso las situamos a partir de las series de ficción. Dieron una sinopsis, ¿cierto? Y luego de ello ustedes comenzaron un primer ejercicio que consistía en tres conceptos: ver, pensar y preguntar, ¿ya? Acerca de lo que ustedes estaban ahí analizando, que en su mayoría las tres series que más ustedes eligieron después para hacer el ejercicio o la parte 2 fue The Grey's Anatomy, The Good Doctor y Merlí, ¿ya? Luego, ¿cierto? Con estas en realidad que son las que ustedes más eligieron, tuvieron que responder una serie de preguntas, ¿ya? Que pretendían indagar un poco más a profundidad, ¿cierto? Cómo funcionan estas comunidades especializadas, pensando también, y de aquí viene el eje central de esta actividad de esta semana, en el futuro, ¿cierto? O hacia dónde van sus orientaciones profesionales, que también va a tener mucha relación la actividad de hoy con esto. Eh, entonces, por eso, el objetivo de la clase del día de hoy es precisamente utilizar estrategias de organización gráfica como un medio para procesar información. Pero ya no es cualquier información como en la unidad 1, ¿cierto? Que eran solamente textos de carácter científico, sino que ahora vamos a empezar a irnos cada uno por sus intereses, ¿ya? Y esto es súper importante, con las comunidades especializadas que a ustedes les interesen, les gusten, o tengan, ¿cierto?, la visión de que pueden en un futuro trabajar o pertenecer a esa comunidad especializada también. Así es que vamos a partir primero como una suerte de introducción, señalando que obviamente existen dos maneras ya de representar la información, las más importantes. Una es la manera textual, que ahí hay un texto científico acerca de lo que refiere al COVID-19 y un tanto su origen. Ya hay algunos de sus síntomas, nombrando algunos estudios también. Esa es la visión tradicional de la organización de la información, ya donde se presenta a través de párrafos, va de manera lineal, secuencial, y es aquella manera de que uno requiere mucha atención, ¿cierto? Porque hay que ir decodificando el texto, dándole significado en el momento en que uno lo va procesando. En tanto, si miramos al otro costado de la pantalla, está el mismo texto, refiere al COVID-19 como eje central, está expuesto aquí en el título, pero ya no tiene un orden lineal, ¿cierto? Está mucho más sintetizado el texto y además tiene la gracia de combinar elementos visuales, lo que este otro texto no hace, ¿ya? Entonces, si yo tuviera que preguntar cuál de los dos facilita el procesamiento de la información de mejor manera, evidentemente tenemos acá este otro texto que es, ahí lo vamos a ver más ratito, qué tipo de organizador gráfico es, para representar exactamente lo que tengo acá y facilitar un poco la lectura. Entonces, eh, la base de la clase de hoy entonces es la definición y es el trabajo con un organizador gráfico en especial. Hay varios, ¿ya? Pero vamos a partir diciendo que el organizador gráfico entonces es una herramienta que yo la tomo para poder organizar una información de mucha mejor manera, ¿ya? Y de esa manera facilita el aprendizaje, facilita el entendimiento y entrega la información de una manera más dinámica y lo que hace que esto termine siendo más significativo. Probablemente algunos de ustedes llegando ya ahora en tercero o cuarto medio
han tenido una trayectoria larga, ¿cierto?, de cursos, de asignaturas, y a lo mejor algunos de ustedes para estudiar no toma los cuadernos y empieza a leer todo lo que tiene. A lo mejor, ¿cierto?, uno toma notas, u otro puede hacer algún organizador gráfico como, por ejemplo, un mapa conceptual, un mapa semántico, eh, ¿qué otro tenemos acá? Un organigrama en el caso de hablar de rangos, ¿cierto? Pero tal vez no. Y si no está presente, es la idea entonces ahora poder involucrarnos con este tipo de organización y con este tipo de herramientas para sacarle utilidad, porque no es solamente para un trabajo, estamos pensando que esta asignatura también nos va a preparar de alguna manera para el posible primer año de universidad, y en todas las carreras, ya, en todas, involucran la escritura y la lectura especializada de esa comunidad en especializada. Entonces esto me va a ayudar también para ir entendiendo ese tipo de textos y para organizar esa información de manera que yo pues, después pueda entenderla mucho más fácilmente. ¿Ya? Así es que vamos a pasar a ver, en esta oportunidad vamos a presentar 3 organizadores gráficos que son los que nos van a servir para hacer este proyecto de esta semana, porque tenemos otros, ya que los voy a nombrar después, pero que no los vamos a ocupar, no los vamos a mencionar, o sea, solo los vamos a mencionar porque la mayor utilidad siento yo que son de estos 3 organizadores y que nos van a servir para la actividad. Vamos. Antes de, obviamente las ventajas es que son fáciles y rápidos de consultar, ayudan, ¿cierto?, a una mejor comprensión del texto y nos permite, al momento de elaborar esta herramienta, obviamente utilizar una serie de habilidades como la comparación, el ordenar, el estructurar, ¿ya? Y permite un trabajo más acabado entonces. Bien, ahora sí pasamos al primero. Es uno de los más conocidos, ya generalmente, por ejemplo, cuando ustedes terminan una unidad, no sé, lenguaje, una unidad en ciencias, el profe o la profesora, ¿cierto?, hace un mapa conceptual y engloba de alguna manera todos los elementos que se trabajaron en la unidad. Y precisamente es para eso, ya los datos que son expuestos en un mapa conceptual son puestos ahí de manera sintetizada y jerarquizada. Si nos fijamos, ahí hay 2 ejemplos en la imagen, tema central y aparece la palabrita ahí entre medio, conector, que para que esas ideas vayan teniendo lógica y vayan avanzando progresivamente, tienen que acompañarse de conectores, ¿ya? O preposiciones, de, a, para, etcétera. ¿Por qué? Porque esas palabritas muy pequeñas van conectando las ideas y van facilitando la lectura de ese mapa conceptual, que debe ir avanzando, insisto, desde un tema central, que debe estar puesto al principio, y avanzar, obviamente, progresivamente hasta lo más específico. ¿Ya? Esto, insisto, es uno de los más conocidos, no es difícil, de elaboración. Tenemos en segundo lugar el mapa mental. No es un tipo de organizador que se realice generalmente, pero aquellos que sí lo hacen tienen una utilidad bastante buena. Si miramos los ejemplos, voy a correr esto por acá, si miramos los ejemplos, ya aquí la clave es, ¿cierto?, el colorido, el uso de colores, el uso de imágenes y palabras claves. Ya puede obviamente escribir un poquito más, pero lo principal de esto es las palabras claves. No hablamos acá de jerarquía, como si ocurría... Ay, no puedo regresar. Como si ocurría acá. Ahí tiene que haber una jerarquía, acá no. ¿Ya? Por lo tanto, este mapa mental me permite un poco más de libertad, por así decirlo, para proponer ¿cierto?, el orden de lo que yo quiera escribir. Es similar, pero como les digo, no tiene jerarquía y utiliza los colores, imágenes, dibujos para representar gráficamente algunas cosas. Así es que aquellos que tengan también habilidades con dibujo, estos mapas mentales pueden servir precisamente para organizar muy bien gráficamente la información. Ahí está también un mapa mental de cómo hacer, para qué sirven los mapas mentales. Así es que ahí le echan un ojo después cuando tengan que elegir uno de estos organizadores. Y por último, vamos a revisar el cuadro comparativo, que en este caso va a servir específicamente para tener al menos 2 elementos y que vayan comparándose con algunos criterios. Ahí hay un ejemplo de lo que fueron las culturas aztecas, mayas, incas,
y se establecen, ¿cierto?, las diferencias o semejanzas que existen entre esas tres culturas a partir de criterios como la arquitectura, la escultura, la pintura. ¿Ya? Entonces son muy útiles obviamente a la hora de poder indicar, como les dije, ventajas y desventajas entre dos o más aspectos, pueden ser hartos más. Y obviamente nos va a servir también para, en este caso, elegir dos modalidades que ya les voy a contar. Entonces, ya espero que haya quedado claro, obviamente ahí les voy a estar atento a las dudas. Vamos a pasar a la explicación de la actividad de esta semana. Primero que todo vamos a situarnos que esta unidad 2 va a tratar siempre de comunidades especializadas. Entonces en primer lugar voy a recordar lo que trabajamos la semana pasada. Bien. Seguramente ustedes en su mayoría ya deben más o menos tener claro hacia dónde van sus intereses ya profesionales, por así decirlo, o hacia dónde se orientan un poco las preferencias. Ya no necesariamente que tengan claro qué quieren hacer, pero sí hay algo que les interesa y a lo mejor eso es lo que tienen que elegir ahora, porque en el punto 2 deben acotar toda esa comunidad, ¿cierto?, a un área en específico. Por ejemplo, si yo elegí en la vez pasada la serie Merlí porque me interesa el área de la docencia y la pedagogía, en esta ocasión voy a elegir una pedagogía de todas las que existen, más o menos para poder investigar sobre ella, ¿ya? Si yo busco una ingeniería, ¿ya? Porque a lo mejor no aparecía en la serie de ficción, pero sí me interesa alguna ingeniería, busco una en particular y con esa voy a trabajar, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Por ejemplo, si yo también la semana pasada elegí Good Doctor, voy a trabajar un área que se ve en el área de medicina, por así decirlo en general, que va a ser la kinesiología. Y con la kinesiología voy a hacer mi trabajo, ¿ya? Entonces, investigan acerca de una carrera que escojan, utilizando ahí yo les puse entre comillas, fuentes confiables. Y las fuentes confiables en este caso van a ser solo las páginas de admisión de las universidades. Y esas entregan un montón de antecedentes como utilidad, campo laboral, descripción, conceptos que se utilizan en la carrera. Entonces, todo eso les va a ayudar para que ustedes hagan un mapa mental o un mapa conceptual o en su defecto elijan, por ejemplo, dos, que ahora viene la explicación. Por ejemplo, si les interesa la pedagogía y les tinca la pedagogía en lenguaje y la pedagogía en historia, pueden investigar sobre las dos y hacen un cuadro comparativo, ¿ya? Y así también les queda un poco más claro. Pero si no quieren elegir dos y solo una, ¿ya? Van a tener que hacer un mapa conceptual o un mapa mental sobre esa carrera que escojan. Y ustedes son libres de empezar, obviamente, el mapa conceptual con su palabra clave, el mapa mental incluyendo dibujos, imágenes, ya son libres de realizar esta actividad de acuerdo a sus preferencias. Y es importante porque lo pueden hacer a mano. Incluso en el PowerPoint trae unos diagramas para poder hacer mapas conceptuales, creo. Pero yo les dejo acá dos herramientas que las pueden utilizar para, para hacer sus mapas, ¿ya? Una es Go con QR, que tienen que obviamente... ahí se me fue la palabra. Tienen que obviamente ingresar, ¿cierto? Con sus datos y luego presionan acá, crear mapa mental. Y les va a cargar. Y la otra opción es esta, ya que ahí les dejé la página App Creately y es para realizar diagramas y en este caso un mapa conceptual. ¿Ya? Y ahí les viene para que ustedes vayan editando y obviamente pueden ir agregando flechas, perdón, por acá y ahí. Tienen harto para crear, ¿ya? Son libres entonces de realizar esta actividad y cualquier duda vamos a estar atentos para resolverla, ¿vale? Que estén muy bien. Chao, chao.